carta a los Efesios, el capítulo 5. En Efesios, el capítulo 5. Y vamos a estar leyendo allí versículo 15. Y esta semana estaba viendo la vida de muchos hombres y mujeres que hace unos cuantos años caminábamos juntos en el servicio, y algunos están siguiendo al Señor, pero no dándoles todo su potencial. Otros se han quedado en el camino, y entonces hay otros también que van a las reuniones como parte de un sistema religioso, no es algo que lo viven intensamente. A muchos cristianos que tienen apariencia de vida espiritual, pero su alma está fría, está muerta. Y aquí en Efesios capítulo 5 voy a usar versículo 15 para hablar con ustedes sobre el tema, los resultados de la autopsia. Y ya vamos a ver de qué es el rumbo de este mensaje, los resultados de la autopsia. Dice aquí Efesios el capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ahí, hermano, observe esa frase, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días son malos. Muchos de los cristianos que tienen su vida espiritual apagada, muerta, si usted le hiciera una autopsia, entonces va a poder comprender cuáles fueron la causa de la muerte espiritual. En el mundo, cuando se habla de una autopsia, es una referencia a un examen minucioso, a un cadáver, a un cuerpo muerto. Y entonces se le examina para tratar de determinar cuáles fueron las causas de esa muerte. Pero la palabra autopsia viene del idioma griego, y eso quiere decir ver por uno mismo. Ver por uno mismo, eso significa autopsia. Y un día todos van a poder ver esos que han muerto en su vida espiritual, que no tienen vida para Dios, no tienen vida delante de Dios. Van a poder ver por sí mismos cómo llegaron a ese estado cuando Dios esperaba que tuvieran vida abundante en Cristo, ¿no? La autopsia revela las causas de la muerte. En el mundo dice, bueno, esta persona murió por una herida de bala, murió por una herida de arma blanca, alguien que murió intoxicado, que murió envenenado. Otros dicen, murió de causa natural, de un infarto al corazón, tuvo una muerte súbita. En fin, cuando estudian sobre el cadáver, se descubre cuál es la causa de la muerte. Muchos cristianos son advertidos de los peligros de muerte espiritual, pero no hacen caso. Siguen en sus posturas, no obedecen a la Biblia, y la Biblia tiene un llamado para hacernos a nosotros y a todos los que nos van a acompañar en este mensaje, que dice que tenemos que ser sabios porque los días son malos. La Biblia habla de días que son malos. Ahí en Efesios, en la misma página, capítulo 5, verso 11, dice la palabra de Dios, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando habla la Biblia de no participar, habla de tomar distancia, de hacer una separación. En este caso, de obras infructuosas de las tinieblas, de cosas que la gente hace en el mundo, pero que no produce un buen fruto, es infructuosa. Y hay muchos cristianos que tienen actividad en las tinieblas, y esas obras, hermanos, no tienen ningún fruto bueno. La Biblia dice que no participéis, no sean parte de eso,
Mejor hay que involucrarse en cosas que tengan resultados eternos, de cosas que verdaderamente le puedan dar la gloria a Dios. Muchos de nosotros tenemos tiempos a veces donde somos seducidos por el mundo y perseguimos vanidades. Andamos detrás de cosas que no tienen valor, que no tienen sentido. Y esas cosas nos llevan a una muerte espiritual. Y el día que se haga la autopsia va a decir, este cristiano murió en su vida espiritual porque persiguió vanidades, persiguió las cosas del mundo y no pudo conseguir nada que fue un buen fruto para Dios. Hermanos, una autopsia es lo que revela la causa de la muerte. Cuando una persona tiene poca comunión con Dios, si alguien está ahí el cuerpo del cristiano y dice, vamos a analizar por qué murió esta vida espiritual. Y cuando se empieza a investigar es poca comunión con Dios. ¿Y qué más hay causó la muerte? Poca vida de oración. Hace como 150 años un predicador dice, si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. Y yo digo, que no me pregunten. Porque podemos decir, sí, oramos, pero no oramos todo lo que debemos. ¿Cómo debemos hacerlo? Muchas veces nuestras oraciones son parte de un ritual muerto, no disfrutamos del compañerismo con Dios. Lo hacemos como que estuviéramos recitando. Pero tener una vida de oración verdadera con Dios, una comunión verdadera con Dios es lo que necesitamos. Nuestra excusa es que no tenemos tiempo, otros no sabemos cómo hacerlo. Ya aprenderé, pero mientras estamos en esas cosas no lo hacemos. Y entonces un resultado de una autopsia puede decir, este murió por poca vida de oración. Por escasez de lectura bíblica. Aquí está la causa, escasez de lectura bíblica. No tuvo alimento espiritual, no tuvo fortaleza espiritual, no tuvo vitaminas para defenderse de los ataques del enemigo, escasez de lectura bíblica, poca asistencia a la iglesia. Se murió, no tuvo asistencia a la iglesia, no tuvo donde tener comunión, donde sentirse, el encontrar el espacio para expresar su fe en Dios. Este otro se murió en su vida espiritual porque nunca ganó un alma, nunca trajo un invitado. Y en fin, una autopsia, hermano, revela cuál es la causa de la muerte. Y hay otros que se murieron por ofrendas mezquinas. Dice ahí, están revisando por qué murió su vida espiritual. Por ofrendas mezquinas. Nunca le ofrendó a Dios como debía. Los hermanos no se dieron cuenta, pero la autopsia revela que esa fue la causa de su muerte espiritual, mezquindad para con Dios. Se aferró a lo material e hizo a un costado la vida espiritual. La autopsia, hermano, dice aquí la Biblia, días malos. ¿Qué significa eso? Días sin satisfacción, días que no hay alegría. La mayoría de las almas, hermanos, hoy están tristes, no tienen vida, no tienen alegría. Parece que están atrapados en días malos. Días malos no es una referencia a 24 horas, puede ser un periodo extenso de tiempo. Hay gente que tiene muchos días malos, días de oscuridad, días que usted ve la vida de ese cristiano y dice, pero este no tiene brillo, no tiene luz. Días de almas oscuras, hermanos, días malos, dice la Biblia. Y entonces yo quería hablar un poco de este tema y llamarles la atención con algunos ejemplos simples en la historia, que hubo grandes hombres de Dios a los que nosotros les llamamos héroes de la fe, que tuvieron sus días malos. Ninguno se libró de días malos. Y entonces yo estaba estudiando sobre la vida de Noé. Y Noé fue uno de los grandes hombres de la historia. Cuando usted lee, por ejemplo, en Génesis 7, verso 1, dice que Noé era el único hombre justo en su generación. No había otro, era él solito nomás. Y alguien dice, y su esposa y sus hijos, la Biblia dice así, era el único justo en su generación. Y Dios lo tenía identificado como un hombre justo. Siglos después nos enteramos por Pedro, el apóstol, de que Noé fue un pregonero de justicia, fue un predicador. Pedro usa la palabra pregonero. Él predicó la palabra de Dios, anunció el juicio que iba a venir. Fue el hombre que lideró su grupo familiar, construyó el arca, fue el protagonista
de aquel gran evento de salvación de los que estuvieron en el arca. Pero dice la Biblia que cuando Noé salió del arca hizo un altar a Dios, hermanos, pero también dice la Biblia que Noé plantó una viña y se emborrachó. Y ahí tuvo su día oscuro. Ese hombre que nosotros le vemos y le reconocemos como un héroe de la fe, un hombre que fue constante en su ministerio, 120 años predicando la palabra de Dios, identificamos una mancha en su vida, un día oscuro, un día malo, sembró una viña y se emborrachó y exhibió su desnudez delante de sus hijos. Y este fue Noé. Y alguien puede preguntar, ¿y cómo le pudo pasar? Porque todos nosotros vamos a tener días malos. Y la Biblia dice, seamos sabios, seamos sabios, no caigamos en esas trampas, no nos dejemos atrapar, hermano, por los tentáculos de los días malos. Y Abraham era el padre de la fe. Abraham fue en la Biblia el que Dios lo identificó como mi amigo. 3 veces dice Dios en la Biblia, Abraham, mi amigo. Pero este hombre fue un mentiroso. 2 veces mintió acerca de su mujer para salvar su vida. Parece que tarde se dio cuenta que su mujer era muy linda y entonces dice, si yo digo que es mi mujer me van a matar y se la van a quedar con ella. Entonces para salvarse dice, no, voy a decir que es mi hermana. Y mintió, y era Abraham, era el padre de la fe, era el amigo de Dios, dice la Biblia. Él también tuvo sus días malos, y no fue una vez, 2 veces cayó en mentira, y por el mismo tema. Fue un héroe de la fe, pero tuvo sus días malos. Y hermanos, cuando nosotros miramos Jonás, fue un gran predicador. Lo vemos por los resultados que tuvo el Nínive, pero sin embargo él se rebeló contra Dios y no quiso hacer la voluntad de Dios. Y ya todos conocemos la historia. Lo que padeció él junto con los marineros en el barco, esa gran tempestad, cómo fue arrojado al fondo del mar, cómo fue tragado por un pez y luego vomitado por el pez. Pero Jonás también tuvo sus días malos. Días de oscuridad, de enojo con Dios, de desencuentros con Dios. Y ahí está él, pero no podemos negar que fue un gran predicador. Quizás nadie ganó más almas que Jonás en su breve tiempo de predicación. El Nínive tuvo 40 días, y en menos de 40 días ganó más de 500,000 de personas para Dios. ¿Quién iba a igualar a ese? Pero fue un rebelde, no quiso hacer la voluntad de Dios. Y mire todo lo que tuvo que pasar. Moisés fue el pastor de Israel en el desierto, 40 años liderando el pueblo, pero sin embargo había una mancha en su vida, mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Él tuvo sus días malos, tuvo sus días malos. ¿Qué estoy queriendo decir, hermano? Que aún los grandes hombres de la Biblia no se han podido librar. Y por eso Pablo le dice aquí a los efesios y a nosotros que tenemos que ser sabios. Dice él aquí en este capítulo 5, dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay una advertencia, hermanos, que no podemos andar confiadamente en las cosas del mundo, en medio del mundo. El mundo promueve la maldad y la Biblia nos advierte del peligro de días malos. David tuvo sus días malos. Tuvo sus pensamientos y luego sus prácticas de adulterio, sus pensamientos de asesinato a una persona y luego se concretó el crimen. Tuvo sus días malos, pero él fue un gran rey, fue un gran salmista, sirvió a Dios y Dios dice que David tenía un corazón como Dios. Dios dijo eso, tiene un corazón como yo, pero tuvo sus días malos. Y si ellos lo tuvieron, nosotros también vamos a tener nuestros días malos. Pedro tuvo sus días malos, era uno de los 12 apóstoles, fue el gran predicador, el que se puso de pie delante de los apóstoles y delante de aquella multitud y predicó y 3,000 personas se convirtieron a Cristo, fueron bautizados, pero hay una mancha en su historia que nos recuerda sus días malos y fue que él negó 3 veces al Señor Jesucristo. Y puedo citar muchos ejemplos más en esta noche, pero esos son suficientes para darnos cuenta
que todos podemos tener días malos. Y entonces esos días nos llevan a un adormecimiento espiritual, y si no corregimos a tiempo, vendrá la muerte espiritual. Y entonces el día de la autopsia se revelará, conoceremos la causa, por qué una persona murió en su vida espiritual. Alguien que servía en la iglesia, que predicaba, que cantaba, alguien que estaba activo en la iglesia, que movilizaba jóvenes y mayores, alguien que era un entusiasta, y de pronto un día le vemos apagado y otro día ya ni lo vemos en las reuniones. Los días malos cayeron pesadamente sobre él. Y no sabemos si nos miramos unos a otros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, dicen, comentan, yo no sé, no puedo asegurarlo. Y no está. La autopsia lo revelará. Porque ¿cuál fue su muerte espiritual? ¿Cuál fue la causa o las causas de la muerte espiritual? Hay muchas causas, hermanos. Días malos, la Biblia nos advierte de esos días malos, hermanos. Y Job tuvo sus días malos. Y dice la Biblia que era el hombre perfecto, que era apartado del mal. Era un gran hombre, pero tuvo sus días malos. Y ahora descubrimos otra cosa. Que a veces los días malos los produce el enemigo. Cuando pensamos en Job, todo lo que vino sobre él, todo ese drama pesado como un mundo, todo eso salió del corazón del diablo. El diablo tramó todo eso y le trajo aquella sarna maligna sobre él y cayó sobre cenizas y vivió tiempos de humillación. Él tuvo sus días malos hasta que Dios lo sacó de esa situación. Pero a veces nosotros como Jonás nos creamos nuestra propia tormenta, nuestra propia tempestad, por cosas que no tiene culpa el diablo, sino nosotros tomamos decisiones equivocadas y tomamos caminos torcidos y desatamos tormentas y tormentos sobre nuestra vida. Nosotros somos los provocadores, los fabricadores de nuestros grandes problemas también. Pero después es fácil echarle la culpa al diablo, ¿no? Así decían algunos en la historia, dice que lo encontraron al diablo enojado y le preguntaron por qué estaba tan enojado. Y dice que estos cristianos viven pecando y me echan la culpa de todo, dice que decía. Yo no lo escuché, eso contaban por ahí. Pero algo así debe ser, hermano. Nosotros decimos, bueno, yo pequé porque el diablo, pero no, porque yo elegí. Y a veces yo fabriqué mi pecado y yo planeé mi pecado y yo llevé adelante mi pecado. Y entonces el día de la autopsia se revelará la causa de por qué mi vida espiritual se apagó y se apagó hasta la muerte. Hermanos, los días malos a veces tienen que ver con nuestra economía. A veces pasamos tiempo que no andamos bien en la economía, no pegamos un buen trabajo. Ahora acá también usan mucho la palabra chamba, ¿han notado eso? No tienen buena chamba. Yo pensé que eso hablaba el Chavo del Ocho nomás, pero mucha gente, muchos hablan así. En la chamba. No pego un buen trabajo, no consigo un buen trabajo. Mis bolsillos están flacos. Y estoy viviendo días malos, días de preocupación. Como que todo se oscurece a mi alrededor, hermanos. Ayer me tocó hablar con una persona que no conozco. Y perdió sus seres queridos. Alguien le recomendó que hablara conmigo. Y es dueña de un hotel en la ciudad. Y mucho más no voy a contar porque no la conozco tanto. Y entonces está desesperada, días que está sin comer, perdió mucho peso. Y estoy ahí encerrada y bueno, y empecé a investigar de su vida familiar. Y estuve más de una hora en una conversación, ¿no? Animándole y que buscara a Dios y hablando de todo este tema de los días malos. Que todo uno no encuentra la salida y entra en un estado de desesperación. ¿Y cuándo se va a terminar esto? Y entonces hay tiempos, hermanos, que hay que buscar a Dios. Y muchas veces gente que me habla a través de los años y de pronto un día la esposa vino y le dijo, no te quiero más, esto se terminó, yo llegué hasta aquí. Se desatan días malos. Eso no estaba pensado. Dijo el hombre, yo jamás imaginé que eso podía suceder. No hubo señales de esto fue de un momento a otro y de pronto se le viene algo pesado como el mundo encima, un problema de salud. El médico toma el papel y le diagnostica algo.
¿eh? Que es grave, que es serio. No me lo pensaba. No lo sé. Y empiezan a desatarse los días malos sobre mí. Y empiezo a desesperarme. Y tenemos que estar preparados. Pablo dice que tenemos que ser sabios. Y tenemos que administrar bien el tiempo. Y ahí aprovecho y les digo, el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo, hermano, es el material más valioso, porque nuestra vida se compone de tiempo. Si se termina el tiempo, se termina nuestra vida. Y entonces Pablo dice eso, administrando bien el tiempo, sean cuidadosos, inviertan su tiempo en cosas importantes, en cosas que tienen valor. ¿Y cuál es la razón? Porque los días son malos. ¿Recuerdan de Eclesiastés 12:1? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea cosa que vengan los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Días malos. Días malos. Y los jóvenes dicen, no, pero ese apunta a la vejez. Pero a veces antes de la vejez vienen días malos sobre nuestra vida. Cosas inesperadas, cosas que jamás pensamos. Y todo se empieza a desmoronar y a derrumbarse a nuestro alrededor. Y dice Pablo, sean sabios cómo administran el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen a fortalecerse en Dios, a buscar del Señor, porque esos días van a aparecer, hermano. Esos días van a venir y que nos agarren bien plantados, bien parados, que nos sacudan, pero que no nos destruyan. Pero los días malos van a aparecer. Y hay muchos cristianos que no fueron fieles al Señor, no oraron, no leyeron la Biblia, no tuvieron comunión con otros hermanos, no tomaron en serio la obra de Dios, no ofrendaron a la obra de Dios, no vivieron una vida santa, y cuando viene el sacudón, ahí está, esa vida se apaga, se muere. Y un día la autopsia lo va a revelar. Va a decir, no pudiste tener vida abundante como Cristo quería, porque estas fueron las causas de tu muerte espiritual. Avaricia, codicia por el dinero, adulterio, fornicación, mundanalidad, carnalidad. La autopsia va a revelar. Ahí se sabrá la causa de una muerte espiritual. Y frente a eso, hermano, tenemos que estar en la alerta. No tengo que adormecerme, tengo que estar ahí, activo, sirviendo al Señor. Tengo que estar con mi alma movilizada, sirviendo al Señor. Dé una mirada, por favor, a 2 de Corintios. Capítulo 13, 2 de Corintios, el capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 13 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, el capítulo 13 y el versículo 5. Así dice la palabra. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y entonces comienza el texto diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A veces, hermanos, tenemos que hacer una pausa en nuestra vida. Y revisar nuestra vida. Si estoy obrando bien delante de Dios, hermanos, si estoy realmente caminando en la fe, porque a veces yo soy víctima de mi propio engaño, yo mismo me engaño. Y a veces vengo a la iglesia y digo, bueno, yo estoy fenómeno porque vengo todos los domingos, tengo asistencia perfecta los domingos. Pero ¿y en el resto de la semana? ¿Y cómo soy con Dios? ¿Y cuáles son mis planes para Dios? ¿Cuáles son mis planes para el progreso del Evangelio? ¿Cuáles son mis planes para el engrandecimiento de la obra de Dios? ¿Cuáles son mis planes para sentir un avivamiento verdadero de Dios entre nosotros? Y me doy cuenta, hermano, cuando me examino, que no estoy tan bien en la fe. No estoy tan bien como pensaba. Y yo mismo, hermano, que ya tengo tantos años en el camino del Señor, me siento insatisfecho. Y hay momentos que me siento vacío. Y hay momentos que me siento desganado. Y a veces trato de justificarme
Y después me molesto porque digo, me parece que yo me estoy engañando, es que no estoy haciendo tantas cosas por mi salud, ¿no? Dice, sí, esa es la causa, ¿no? Pero igual con mi salud yo podría hacer mucho más todavía, pero no tengo que autoengañarme. Y a veces podemos caer en esas trampas, hermanos, de tratar de autojustificarnos por qué no hacemos cosas para Dios. Y dice la palabra, examinaos para ver si estáis en la fe, para ver si estamos en el camino correcto, si estamos haciendo cosas correctas. Porque por ahí tengo una apariencia de estar vivo, pero para Dios estoy muerto, y la autopsia lo va a revelar. ¿Cuál fue la causa de mi muerte? ¿Será que no tuve en mi congregación predicación que me animó? ¿No tuve predicación que me guió? ¿No tuve predicación que me alimentó? ¿No tuve predicación que me exhortó? ¿Nunca sentí mi alma sacudida por una predicación? Y esa es la causa por la que me morí. No soy culpable, sino que no tuve predicación buena en la iglesia. ¿Cuál será nuestra excusa? Dice la Biblia, examinaos vosotros mismos para saber si estáis en la fe. Para saber si estáis en la fe. Un buen texto para tomarlo en esta noche, ¿no? Y todos, cada uno revisando su vida. ¿Estoy bien? ¿Puedo dar más para Dios? ¿Puedo servir más a Dios? ¿Puedo honrarle más? ¿Puedo ser más útil para Dios? Pero ahora, hermanos, la autopsia no se hará solamente sobre un cristiano muerto, sino también sobre una iglesia muerta. Porque hay muchas iglesias que en gran parte y algunas íntegras están muertas, sin vida espiritual. Cuando usted lee las estadísticas de la cantidad de edificios que se cierran y se venden, de lugares donde se predicaba la palabra de Dios. Algunas historias que yo no conocía hace los últimos meses y algo, de predicadores bautistas que yo sabía mucho de sus prédicas, de su nombre, de su historia, pero no sabía que eran pastores de iglesias tan grandes. Y estoy hablando de iglesias de arriba de 6,000 personas a 20,000 personas algunos. Y muchos de esos pastores, cuando se fueron con el Señor, las iglesias empezaron a caer. Todo aquello fue un derrumbe en poco tiempo. Esos hombres fueron muy reconocidos, trascendieron en la obra de Dios, pero su obra no continuó. Algo estuvo mal en el camino. Algo no estuvo bien. Pero estamos hablando de iglesias de muchísima gente, y hoy están las puertas de sus edificios con carteles de venta. Porque la gente no asiste, la gente no va. Y no solamente una persona. Hay iglesias que cuando se les practique la autopsia, se sabrá cuál es la causa de su muerte. ¿De qué al muerto? Porque ya no hubo quien siguiera predicando, porque ya no hubo otros decididos a tomar la cruz y seguir adelante. ¿Por qué se están muriendo muchas iglesias? ¿Cuál es la causa? Que los hermanos lo han tomado como una religión nada más, no han sido militantes en la fe, no han tomado compromiso en serio. ¿Cuál será la causa que las iglesias están muriendo? Hay algunos predicadores que dicen, no, porque ya se anunció en la Biblia que eran tiempos de apostasía. Sí, es cierto que iba a haber apostasía en los últimos tiempos. Pero si nosotros estamos predicando la palabra, tenemos que tener fruto, tiene que haber gente salva. Una de las cosas que me animó, no es que estoy súper satisfecho, pero creo que entre los últimos 2 meses del año anterior y este primer mes tuvimos 4 sesiones de bautismo. Y creo que en 2 años no habíamos tenido eso, ¿no? Pero no estoy conforme, ahora quiero ver más gente en el agua, más gente bautizándose, siguiendo al Señor. Hay que seguir trabajando, tenemos que animarnos, motivarnos con eso, hermano. Que la gente se bautice y que siga al Señor y tome compromiso con el Señor. Porque eso, hermano, habla de que la iglesia tiene sangre nueva, tiene vida nueva, tiene motivación nueva cuando la gente se bautiza. Recordemos un momento Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 3. Ahí hay una iglesia, hermanos, que se llamaba Sardis. Y quiero que recordemos algo de esa iglesia, muy breve allí, Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 1.
Dice la palabra de Dios, hermanos, es un mensaje para la iglesia en Sardis. Y dice la palabra de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, la primera mirada que Dios da sobre esa iglesia no tenía señales de vida, estaba muerta. Tenía un nombre histórico, como hoy nosotros podemos ser una iglesia bautista, un nombre histórico, distinguido. Pero hay muchas iglesias que tienen carteles que dicen bautista y pueden tener todo el título completo: bautista, fundamental, independiente, separado del mundo, pero adentro están muertos. No tienen vida espiritual, tienen el nombre, tienen el nombre de que están vivos, pero adentro están muertos. Y lo que vale, hermano, es la mirada de Dios. Y Dios estaba mirando esta iglesia. Y entonces Dios está señalando las causas de la muerte. Estaba mirando la autopsia de esa iglesia. Y estaba casi toda muerta la iglesia. No fue una muerte completa, pero casi todos. Y entonces Dios dice: bueno, esta gente no tomó en serio las predicaciones. Porque le dice Dios: sé vigilante. Dice, y afirma las cosas que están para morir. Afirma las cosas que están para morir. En el verso 3 le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Recuerda las predicaciones. Se le enseñó Biblia. Se le predicó Biblia. La Biblia fue el centro en las reuniones. Dios dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Aquellas grandes predicaciones que lo emocionaron, que lo movilizaron. Dice: acuérdese de eso y vuelva a darle lugar a la palabra en su vida. Dice: porque tienes ahí algunas cosas, dice, ya están para morir también. Porque la mortandad iba avanzando en esa iglesia. Y después, si usted lee hasta el final, dice el Señor: pero hay algunos que no mancharon sus vestiduras. Hay un puñadito ahí, que por ahora las puertas están abiertas por ese puñadito. La gran mayoría están todos muertos. Vienen, asisten, están, tienen sus cultos, tienen su torta, su pizza, su café. Tienen su tiempo de compañerismo, se quedan hablando después de las reuniones, pero espiritualmente están muertos, si no fuera por ese puñadito con vestiduras blancas que nos las han manchado. Y así, hermanos, hay una gran cantidad, quizás sean la gran mayoría de las congregaciones, sobreviven por un puñadito que no han manchado sus vestimentas. Ahora hay muchas iglesias que ya se les hizo la autopsia. Y ya sabemos cuál fue la causa de su muerte. De la iglesia de Éfeso aquí, solamente lo cito porque está aquí, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Empieza Dios a hablarle a esta iglesia de su pasado glorioso, que ellos se pararon a defender la verdad, y fueron invadidos por predicadores falsos. La Biblia dice por apóstoles que eran falsos, pero estos hermanos los enfrentaron y combatieron por la sana doctrina. Pero luego, hermanos, llegó un momento que la iglesia se distrajo, que la iglesia se entretuvo en cosas que no eran importantes y el amor por el Señor fue reemplazado. Un amor postizo encontraron por ahí. Y Dios dice, esto es la causa de la muerte espiritual. Han dejado el primer amor. Dejaron de amar a Dios, dejaron de amar la Biblia, dejaron de amar los perdidos, dejaron de amarse entre los hermanos. Hermanos, perdieron el primer amor. Ahí está, la autopsia lo revela, era la causa de muerte de esa congregación. Y entonces tenemos que analizar cómo anda nuestro amor por Dios. ¿Cuánto amor sentimos por la palabra? ¿Cuánto amor sentimos por la iglesia local? ¿Cuánto amor sentimos por los perdidos? ¿Qué clase de amor tenemos por los hermanos?
No sea cosa que al examinarnos si estamos en la fe, descubrimos que nosotros también perdimos el primer amor. Y la autopsia lo va a revelar. La iglesia que sigue a la de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2, solamente la menciono, es la iglesia de Esmirna. Y esa iglesia, hermanos, Dios le dijo algo a ellos. Dice, ustedes se han vuelto una sinagoga de Satanás. ¡Wow! La sinagoga eran los edificios. Cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia, comenzaron a levantar edificios que le llamaron sinagogas hasta el día de hoy. Y eran los lugares donde se enseñaba la palabra. Pero Dios dice, yo estoy mirando lo que pasa dentro de ese edificio. Dice, pero son una sinagoga de Satanás. Porque ahí el diablo tiene la prioridad. Eso lo dice ahí al final del versículo 9. Dice, ahí las alabanzas son mundanas, son cánticos a Satanás. No aparece el nombre de Cristo, no aparece el nombre de Dios. Gente que se para en los púlpitos y habla sin Biblia, sin palabra de Dios. Hermanos que se hablan con lenguaje mundano, no con lenguaje espiritual. Dice Dios, yo estoy mirando, aquí está el resultado de la autopsia, son una sinagoga de Satanás. Qué tremendo. Y después la iglesia que sigue es la iglesia de Pérgamo. Y a esa iglesia, en los versículos 4 y 5, Dios le dice dos cosas. Tengo dos problemas. La autopsia de esa iglesia revela, siguieron la doctrina de Balaam. Balaam fue el hombre que negoció su don profético por dinero. Dice, y ustedes siguieron el camino de Balaam. Fue el que le enseñó al enemigo de cómo hacer pecar a sus hermanos. Porque Balaam fue el que le dijo al rey Balac, le dijo, si le mandas unas mujeres, ellos van a caer en pecado y Dios no va a tolerar el pecado y los va a juzgar. Le dio la receta de cómo destruir a los hermanos. Y esa iglesia estaba en el camino de Balaam. Dice, Dios, tengo eso contra ti. Y antes de cerrar el capítulo, tengo una cosa más. Dice que tienes la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Eso dice ahí, la palabra. Dos problemas tenía esta iglesia de Pérgamo. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, de ahí viene la palabra Nike, de la zapatilla y esas cosas, que significa vencedor. De nicolaitas, de ahí. Y ese se refiere a un poder externo de la iglesia. Que la iglesia toleró un poder de afuera que vino y los gobernó, los controló hasta destruirlos. Los venció, Nike, vencedor, victoria, es el significado. Y Dios dice, cuando yo veo que ustedes han descuidado su lugar en la obra y han permitido que venga gente de afuera a dañar la obra, porque ustedes estaban cómodos, estaban perezosos, no estaban decididos a hacer esfuerzo para defender la obra, vinieron los nicolaitas, dice, y yo esto lo aborrezco, dice Dios. Yo quiero el servicio de los míos, de los que son de adentro, de los que cuidan la obra de Dios. Y luego, hermanos, vamos hasta el final con la iglesia de la Odisea. Y Dios le dice a ellos, aquellos que les dijo, no eres frío ni caliente, si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero hay una cosa que le dice, porque esa era una iglesia de la vanidad. Esa iglesia es la que refleja la iglesia del último tiempo antes que Cristo regrese. O sea que si el Señor está viniendo, es la iglesia de este tiempo, de los días que vivimos. Es la iglesia que dejó a Cristo afuera. Por eso lo importante es el salmista, el que canta, el predicador, el ministerio del pastor tal, el ministerio del apóstol tal, del evangelista tal, y el Señor está afuera, golpeando. ¿No? Los hombres se apoderaron de la obra y Dios se quedó afuera de la obra. Eso es lo que pasa en nuestros días, hermano. Y la autopsia revela que esa iglesia produjo el vómito de Dios porque dejaron al Salvador afuera. Dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Está afuera, tiene que estar adentro. Tiene que ser el centro de la reunión, el que reciba la honra, la gloria, todo el reconocimiento. Tiene que estar en el centro, no afuera. Y estos estaban creídos que eran fenómenos de la fe. Y mire lo que Dios le dice, ya que está ahí, mire, capítulo 3 de Apocalipsis. Cuando Dios hizo la autopsia de esa iglesia, mire lo que salió. Versículo 17. Ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, decían los hermanos.
Pero Dios le dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y cómo sabemos eso? Es el resultado de la autopsia. Dios hizo la autopsia. ¿Por qué esta iglesia cayó en la tibieza? ¿Por qué están muertos? No tienen vida espiritual. ¿Por qué ellos les importa lo material? Dice, somos ricos, nos hemos enriquecido, son autosuficientes, no necesitaban de Dios. Dice, nosotros nos hemos enriquecido. Y dice ahí el texto, hermano, que les leí recién, dice, y de ninguna cosa tenemos necesidad. Ni de Dios tenían necesidad, porque lo dejaron afuera. Qué vergüenza, ¿no? Pero Dios dice, ahora, ustedes creen que son muy vivos y que están en la moda y todo. Este es el resultado de la autopsia. Dice, son desventurados, son pobres, miserables, ciegos y desnudos. ¡Ah, qué tremendo! Hermano, no solamente una vida individual puede morirse. Hay iglesias enteras que se pueden morir. Y la autopsia revela la causa de la muerte de un cristiano o de una iglesia entera. Ahí queda a la vista el cuerpo de la iglesia o el cuerpo de un creyente. Es examinado bajo la lupa de la palabra de Dios y surgen las causas de la muerte. Entonces Pablo dice que nosotros no debemos ser necios, tenemos que ser sabios porque los días son malos. Los días son malos. No tenemos que estar ahí en la camilla de los muertos, no tenemos que ser nosotros un cadáver que es revisado, tenemos que ser hijos de Dios, que tenemos vida abundante para el Señor. Que estamos firmes en la fe, que estamos sirviendo a nuestro Señor. Ya se fue ahí de Efesios. Ahora les voy a leer un versículo y vamos a ir terminando. Este versículo que les voy a leer, después vamos a ir a uno de Efesios y ahí terminamos. Este versículo que les voy a leer es del Antiguo Testamento, de un profeta que se llamaba Ageo. Y en el capítulo 1, verso 4 del libro de Ageo, él hace esta pregunta. Dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces el predicador Ageo habla con su pueblo y este pueblo había empezado las cosas bien, habían regresado del exilio y habían puesto las bases para el templo, para la casa de Dios. Pero al poco tiempo, hermanos, sus corazones fueron dominados por otros sentimientos materiales y se ocuparon de sus propias cosas y se ocuparon de hacer sus casas. Fueron al monte, cortaron madera, trajeron, las trabajaron, habla de maderas artesonadas. Se hicieron casas de lujo y el predicador lo mira a los ojos y le dice, pero la casa de Dios está desierta. Dejaron la casa de Dios desierta. Se ocuparon de su vida material, de su mundo material y abandonaron la casa de Dios. Y entonces el predicador sigue con su ministerio. Y al versículo que sigue les dice, sembráis mucho y cosecháis poco. Esto es el resultado de dejar las casas de Dios, de dejar a Dios a un segundo plano. Les dice, os abrigáis y tenéis frío. Dice, comen pero tienen hambre. Está hablando de gente insatisfecha. Y esa es la lección para nosotros, hermanos. Cuando Dios queda a un segundo plano, lo dejamos al margen de nuestra vida, siempre vamos a ser infelices, siempre vamos a andar insatisfechos. Todos nuestros logros no nos van a alcanzar, no vamos a estar contentos. Siempre vamos a querer un poquito más de lo material, un poquito más de lo mundano, un poquito más de lo temporal. Y la casa de Dios sigue desierta y nuestra cuenta bancaria en el cielo sigue pobre, porque no estamos cosechando fruto para el futuro en los cielos, no estamos haciendo tesoros en los cielos. Y entonces la Biblia nos advierte que hay días que son malos y no podemos caer en la trampa de los días malos. No podemos dejarnos atrapar. Tenemos que estar atentos porque si los grandes hombres fueron víctimas de días malos, nosotros vamos a recibir esos ataques. Pero este es el texto final de Efesios capítulo 6, verso 13.
Y ahí está cuál debe ser nuestra postura frente a los días malos. Efesios el capítulo 6 y el versículo 13. Mire cómo dice la palabra del Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, Pablo está diciendo, pónganse en serio, porque él después empieza a describir lo que es la armadura de Dios y habla del escudo de la fe y habla del calzado del evangelio y empieza a describir ahí todas esas cosas de las cuales nosotros tenemos que aferrarnos. Y habla ahí, hermanos, del yelmo de la salvación y habla de la espada del Espíritu. Pero dice, tomen toda la armadura. No un poquito, no alguna de las armas. Porque la batalla va a ser larga. Y Dios dice, si no tomamos toda la armadura, no vamos a poder terminar de pie al final del día malo. El día malo va a llegar. Pero con la armadura de Dios me voy a mantener de pie. Me voy a mantener de pie. No quiero ver mi cuerpo ni el cuerpo de la iglesia sobre una camilla siendo analizada en una autopsia las causas de la muerte. Nosotros tenemos que tener vida abundante y tenemos que esperar con gozo el sonido de la trompeta cuando nos vayamos con el Señor. La batalla va a ser dura, hermano. Los días malos duran mucho más que 24 horas. Pero tenemos que estar firmes y ahí Dios nos regala su armadura para mantenernos de pie hasta el final de la batalla. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día, que el Señor bendiga sus vidas.